Mis padres me repudiaron por comprar una tienda de artículos usados en lugar de financiar la luna de miel de mi hermano. Mamá dijo fríamente, eres una basura inútil, y declaró que ya no era su hijo. Ahora me están rogando. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que tengan un día maravilloso, donde quiera que estén. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El aire en la casa de mi infancia siempre olía levemente a pulimento de limón y al perfume caro de mamá, un aroma cuidadosamente seleccionado para enmascarar cualquier cosa que no fuera perfecta. Mientras crecía, Mark era los muebles pulidos que brillaban bajo el rayo de sol de la aprobación de mis padres, yo era la alfombra metida en la esquina, útil para atrapar la suciedad pero en gran medida desapercibida. Él era el atleta estrella, el académico sin esfuerzo, el encantador. Yo era solo yo, tranquilo, introspectivo, encontrando consuelo en los rincones polvorientos del garaje o en las páginas gastadas de libros antiguos. Papá siempre le daba palmaditas en la espalda a Mark después de un juego, un sonido firme y orgulloso que resonaba por toda la casa. Mi espalda simplemente se sentía vacía, como un espacio esperando una mano que nunca llegó. Su favoritismo no fue ruidoso ni dramático en los primeros años, fue sutil, insidioso. Las necesidades de Mark eran urgentes, las mías podían esperar. Sus problemas requerían soluciones financieras inmediatas, los míos requerían que yo lo resolviera. Mamá tenía una manera de enmarcar cada solicitud como una cuestión de deber familiar, una expectativa silenciosa de que yo contribuiría, apoyaría y facilitaría, especialmente cuando se trataba de Mark. Recuerdo haber trabajado los fines de semana durante la universidad, limpiando mesas y fregando pisos para reunir lo suficiente para ayudar a pagar su nuevo techo después de una tormenta. Me perdí viajes con amigos, grupos de estudio, los momentos fugaces de libertad juvenil. Cuando le di a mamá el cheque, ella solo asintió, guardándolo en su bolso. Buen chico, David, dijo. Ese dinero ayuda. Nunca un agradecimiento, nunca un reconocimiento del sacrificio. Simplemente se esperaba, un silencioso y constante drenaje de mis recursos, tanto financieros como emocionales. La boda de Mark con Sara fue predeciblemente una extravagancia. Mis padres no escatimaron en gastos, decididos a proyectar una imagen de éxito sin esfuerzo y felicidad familiar a sus amigos y a la comunidad. Hubo arreglos florales que costaron más que mi alquiler mensual, una banda traída de fuera del estado y una lista de invitados que parecía crecer diariamente con personas que nunca había conocido pero que aparentemente eran vitales para la imagen de la familia. El estrés en la casa antes de eso era lo suficientemente espeso como para cortarlo con un cuchillo. Mamá era un torbellino de energía frenética, dando órdenes y obsesionándose con pequeños detalles. Papá se preocupaba por las crecientes facturas, su habitual semblante jovial fue reemplazado por un ceño fruncido tenso y preocupado. Al observarlos, algo en mí, ese viejo sentido de obligación profundamente arraigado, se activó. Tenía una cantidad decente ahorrada, dinero que había planeado usar como pago inicial para un pequeño apartamento o incluso para financiar una modesta idea de negocio que había estado considerando. Pero al ver su estrés, sintiendo esa familiar atracción de ser el confiable, intervine silenciosamente, sin fanfarrias. Me ofrecía cubrir el depósito de Catherine, una suma que hizo que mi cuenta bancaria gritara en protesta. El rostro de mamá, grabado con líneas de preocupación, se suavizó al instante. Papá dejó escapar un suspiro de alivio que sonó como neumáticos desinflándose. Oh, David, Dios te bendiga, dijo mamá, un destello de calidez en sus ojos que rara vez vi dirigido hacia mí. Se sintió, por un instante fugaz, como si finalmente estuviera comprando un pequeño pedazo de pertenencia, un boleto al círculo íntimo. La boda fue un borrón de sonrisas forzadas, conversaciones incómodas y viendo a Mark y Sara disfrutar del brillo de cientos de ojos admiradores. Me paré en la periferia, bebiendo champán que sabía vagamente a decepción, sintiéndome como un extra en una película sobre la vida de otra persona. Mark, por supuesto, apenas reconoció mi contribución, estaba demasiado ocupado disfrutando del espectáculo, demasiado absorto en ser el centro de atención. Ese era Mark, encantador, egocéntrico y totalmente dependiente del andamiaje invisible de los privilegios parentales y, aparentemente, de mi billetera. Unas semanas después de que se asentó el polvo de la boda, conducía a casa desde mi trabajo, un trabajo estable pero poco inspirador en la entrada de datos. Cuando lo vi, un edificio viejo y deteriorado en las afueras de la ciudad, escondido en una esquina de la calle que rara vez usaba.
Tenía un letrero descolorido de "Se vende" pegado torcidamente en la hierba crecida frente a él. Parecía una reliquia olvidada, con la pintura descascarada y las ventanas sucias. Impulsivamente, me detuve. El letrero mostraba un número de contacto y un precio que me hizo hacer una doble toma, $2,900. No era para el edificio renovado, era para la estructura tal cual, la parcela de tierra y cualquier tesoro polvoriento y olvidado que pudiera haber en su interior. Una tienda de artículos usados. Entrar unos días después, con la llave pesada y fría en mi palma, fue como retroceder en el tiempo y entrar en un mundo completamente diferente. El aire estaba denso con el olor a papel viejo, podredumbre seca y algo metálico y oxidado. Motas de polvo bailaban en el único rayo de sol que atravesaba un ventanal agrietado. Era un desastre, abrumador e intimidante, pero debajo de la suciedad y la decadencia, vi algo más, potencial. Un espacio que podía moldear, llenar con cosas que tenían historias, conectar con personas fuera de mi órbita habitual. Por primera vez en años, sentí una chispa de entusiasmo que era completamente mía, no prestada ni asignada, no atada a la aprobación de nadie más. Era arriesgado, quizás tonto, pero se sentía como un salvavidas. Usé el dinero que me quedaba, el trozo que tenía destinado para un pago inicial futuro, y compré el lugar. No se lo dije a mis padres de inmediato, se sentía demasiado precioso, demasiado vulnerable para exponerlo a su juicio inmediato. Empecé a pasar mis tardes y fines de semana allí, limpiando, ordenando, soñando. El trabajo fue duro, físicamente exigente de una manera que mi trabajo de escritorio no lo era, pero fue reconfortante. La fatiga en mis músculos se sentía merecida, a diferencia del cansancio agotador de intentar constantemente estar a la altura. El aire de la casa se sintió más ligero después de la boda, una calma temporal antes de la próxima tormenta. Esa tormenta se reunió alrededor del tema de la luna de miel. Mark y Sarah habían decidido un viaje de 2 semanas con todo incluido a Bora Bora. Lujoso ni siquiera empezaba a cubrirlo. Escuché a mamá y papá discutir los costos en tonos apagados y estresados. Luego comenzaron las indirectas, comentarios casuales en la cena dominical sobre lo caro que era viajar de lujo en estos días, observaciones señaladas sobre cómo Mark se merecía esto después de todo el estrés de la boda. La conversación derivó inevitablemente hacia mi contribución a la boda. David fue de mucha ayuda, decía mamá, con un tono que implicaba que naturalmente seguiría siendo útil. Quedó claro, con una certeza escalofriante, lo que se avecinaba, esperaban que yo cubriera la cuenta de Bora Bora. La confrontación ocurrió en una cena familiar aparentemente inocua unas semanas después. Estábamos sentados alrededor de la mesa de caoba pulida, el aroma del famoso pollo asado de mamá llenaba el aire, el tintineo de los cubiertos proporcionaba una fina capa de normalidad. Mark y Sarah estaban allí, contándonos historias de sus regalos de boda. Papá hizo un chiste sobre estar completamente pagado después de la boda, luego suspiró teatralmente. Mamá aprovechó la oportunidad. Ahora que la boda está resuelta, solo queda el asunto de la luna de miel, dijo, con la voz ligera pero con una corriente subyacente de expectativa. Me miró directamente. Como fuiste de tanta ayuda con la boda, David, pensamos, bueno, podrías encargarte de los gastos de la luna de miel también. Es lo correcto. Mark se merece un viaje adecuado después de todo esto. Mi estómago se cayó. No era una pregunta, era un decreto. Mi explicación cuidadosamente construida sobre la tienda de artículos usados, mis planes de independencia, se sintieron de repente frágiles, insignificantes ante el peso de sus expectativas de larga data. Mis palmas comenzaron a sudar, una sensación fría y húmeda. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Decir que no se sentía como caerse de un acantilado, pero al mirar sus rostros expectantes, la sonrisa de derecho de Mark, supe que no podía hacerlo. No esta vez. No con la llave de la tienda de artículos usados, mi polvoriento y esperanzador futuro quemando un agujero en mi bolsillo. Mi voz temblaba al principio. Mamá, papá, no puedo. Usé el resto de mis ahorros para comprar esa vieja tienda en Elm Street. Voy a arreglarla, a abrir una tienda de artículos usados y antigüedades. La conversación cortés murió instantáneamente. El tintineo de los cubiertos cesó. La habitación quedó en silencio, salvo por el frenético martilleo en mis propios oídos. Sus sonrisas se congelaron, luego se derritieron en expresiones de incredulidad total, rápidamente, enojo.
¿Qué hiciste? La voz de mamá fue aguda, cortando el silencio. No era una pregunta, era una acusación. ¿Una tienda de artículos usados, David? ¿Hablas en serio? Papá frunció el ceño, su decepción era palpable. ¿Qué clase de inversión tonta es esa? Estamos hablando de la luna de miel de tu hermano, de su futuro. Estás desperdiciando tu dinero en basura. No es basura, intenté explicar, mi voz ganando un poco de fuerza mientras el enojo comenzaba a superar el miedo. Es una oportunidad de construir algo propio. ¿Construir qué? Una colección de basura de otras personas, se burló mamá, su rostro retorciéndose de desprecio. Sus ojos, usualmente cálidos cuando miraba a Mark, eran como astillas de hielo fijas en mí. Te dijimos que Mark necesitaba este dinero. Necesita este viaje. Esto es egoísta, David, increíblemente egoísta, después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que has hecho. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, años de resentimiento silencioso brotando a la superficie. He estado ayudando durante años, pagando cosas, arreglando cosas, siempre siendo el plan de respaldo. Y la única vez que intento hacer algo por mí mismo, algo que no se trata de solucionar un problema para Mark o pagar algo para ustedes, lo llaman egoísta. Oh, esa pequeña ayuda que diste, mamá hizo un gesto despectivo. Eso no fue nada comparado con lo que hicimos por ti, criarte, alimentarte, darte un techo. ¿Y así es como nos recompensas? Priorizando algún edificio viejo y polvoriento sobre tu propio hermano. Mark resopló desde su extremo de la mesa. Sí, típico de David. Siempre pensando en sí mismo. Ni siquiera puede ayudar a Mark con su luna de miel. Tacaño. Sus palabras y las miradas frías y duras de mis padres cayeron como golpes físicos. Mi pecho se apretó como si alguien hubiera envuelto alambre de púas alrededor de mis pulmones. El aire fue succionado de la habitación, reemplazado por una presión pesada y sofocante. Ya no se trataba del dinero, se trataba del control. Se trataba de su narrativa sobre mí, el hijo poco confiable y menos valioso que existía para servir al hijo dorado. Entonces mamá asestó el golpe final y aplastante, su voz goteando hielo y desdén. ¿Sabes qué, David? Si este es el tipo de persona que eres, tan egoísta, tan ingrata, tal vez no eres realmente parte de esta familia después de todo. Desperdiciar tu vida en basura inútil como esa tienda, eres solo basura inútil. Se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Sus ojos me perforaron, fríos y duros. Ya no eres mi hijo. Papá no dijo una palabra, simplemente se quedó sentado allí, los ojos fijos en su plato. Su silencio fue una afirmación ensordecedora de su juicio. Mark miró hacia otro lado, un destello de algo indescifrable en sus ojos, no exactamente arrepentimiento, tal vez solo incomodidad. Las palabras basura inútil cayeron como golpes físicos, cada sílaba haciendo eco de los años de sentirse menos que. Ya no eres mi hijo. No era solo una frase, se sintió como una separación, un desgarramiento violento de las mismas raíces que se suponía que me apoyaban. Mi visión se nubló con lágrimas sin derramar. El olor familiar a pollo asado de repente me provocó náuseas. La casa en la que había crecido de repente se sintió extraña, cada foto familiar en la pared como una acusación. Bien, susurré, mi voz quebrándose en la única palabra. Me levanté, empujando mi silla hacia atrás bruscamente. Rasparon contra el suelo como un grito. No miré hacia atrás a sus rostros, a sus ojos fríos e implacables. Simplemente salí del comedor, a través de la casa silenciosa y acusadora, y por la puerta principal. El viaje a casa fue un borrón. Las luces de la calle se borraron entre mis lágrimas, cada una un doloroso recordatorio de un hogar que pensé que tenía pero que no tenía. Agarré el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Cuando regresé a mi pequeño apartamento, no encendí las luces. Simplemente me senté al borde de mi cama en la oscuridad, los ecos de sus palabras rebotando en las paredes, basura inútil, ya no eres mi hijo. El peso de su rechazo fue aplastante, más pesado que cualquier carga física. Me sentí completamente derrotado, vaciado. Cada sacrificio pasado, cada momento de esperar su aprobación, se sintió como una broma cruel y cósmica. Me quedé allí sentado durante horas, temblando en el silencio,
sintiéndome más frío y solitario que nunca antes. Este fue mi punto más bajo. Los siguientes días fueron una neblina de dolor e incredulidad. Seguí con los movimientos del trabajo, pero mi mente era un bucle constante de esa escena de la mesa de la cena, las palabras cortantes de mamá, la traición silenciosa de papá. La vergüenza me inundó en oleadas, seguida de una profunda y dolorosa tristeza. Me sentí un fracaso, exactamente lo que siempre parecieron creer que era. Pero lentamente, insidiosamente, algo más comenzó a gestarse bajo la superficie de mi desesperación, ira fría, dura y justa. La injusticia de todo. Años de apoyo silencioso, de intentar ser el hijo que querían, solo para ser descartado en el momento en que elegí mi propio camino, mi propio pequeño sueño. No solo habían desaprobado, habían intentado borrarme, negar nuestra propia conexión, simplemente porque no financiaría las vacaciones de su hijo dorado. No se trataba de los $2,900, se trataba del control, de su incapacidad para verme como una persona separada con mis propias aspiraciones. Comencé a ir a la tienda de artículos usados de nuevo, no solo para trabajar sino para canalizar la energía bruta de mi furia. Ataqué la suciedad con una nueva intensidad, fregando años de suciedad de los tablones del piso, derribando estantes caídos. Cada golpe de martillo contra un trozo de madera podrida se sintió como un golpe contra su juicio. El polvo que levanté se sintió como el residuo sedimentado de sus expectativas tóxicas. La llave de la tienda, que alguna vez fue un símbolo de esperanza vacilante, ahora era una pesada y sólida rebeldía en mi bolsillo. Sabía que no podía hacer esto solo. Llamé a Sara, mi amiga desde la universidad, una de las pocas personas fuera de la familia que conocía al verdadero yo. Fue difícil hablar de ello, la vergüenza hacía que las palabras se atascaran en mi garganta, pero le conté todo, la contribución a la boda, la tienda, la cena, las palabras brutales de mamá. Ella escuchó pacientemente, su silencio solo puntuado por suaves sonidos de simpatía. David, dijo finalmente, su voz firme y amable, eso no es familia, eso es crueldad. Lo que hicieron, no te merecías eso. No eres basura inútil. Estás construyendo algo real, algo tuyo. Su validación fue un salvavidas, un recordatorio de que su visión distorsionada de mí no era la única verdad. Ella me instó a hablar con alguien, tal vez un abogado, solo para comprender mis opciones, especialmente si había algún asunto familiar o activos antiguos que pudieran complicarse con su declaración. Seguir el consejo de Sara se sintió como otro paso hacia lo desconocido, pero necesario. Encontré un abogado local, una mujer sin rodeos llamada señora Evans, que se especializaba en derecho de familia pero también trataba asuntos de pequeñas empresas. Explicar la situación se sintió surrealista, mis padres me repudiaron porque compré una tienda de artículos usados de $2,900 en lugar de financiar el viaje de mi hermano a Bora Bora. La señora Evans escuchó con calma, su expresión indescifrable. Preguntó sobre los activos familiares, cualquier herencia potencial, arreglos financieros pasados. Se sintió invasivo, pero ella explicó que necesitaba la imagen completa para aconsejarme adecuadamente. También mencionó que a veces, cuando las personas reaccionan con tanta ira extrema a una negativa financiera aparentemente menor, puede ser una señal de problemas subyacentes. Tenía razón. Mis padres no solo dejaron de repudiarme, comenzaron una campaña de difamación. Mi teléfono, que solía estar mayormente en silencio en lo que respecta a la familia, de repente zumbó con mensajes de texto y llamadas incómodas, un primo preguntando si era cierto que había abandonado a mi familia en su momento de necesidad, una tía expresando preocupación por mi estado mental, repitiendo frases que sonaban sospechosamente como los pronunciamientos de mamá. Estaban pintando una imagen de mí como el villano, el hijo egoísta e ingrato que le había dado la espalda a su amorosa familia. Mark probablemente ayudó, disfrutando del drama, disfrutando de la renovada simpatía de los padres dirigida hacia él. Ver publicaciones vagas y señaladas en las redes sociales de familiares fue como recibir pequeñas picaduras digitales, cada una reforzando mi aislamiento. Cada notificación se sintió como un nudo que se apretaba en mi estómago, el equivalente digital de su puerta cerrada de golpe. Trabajar en la tienda se convirtió en mi santuario. Aprendí a quitar pintura, reparar muebles, investigar la historia de los objetos extraños que encontré. El trabajo físico fue terapia. El polvo, el olor a barniz, la sensación de la madera vieja y lisa bajo mis dedos, estas eran cosas reales y tangibles, a diferencia de las arenas cambiantes e impredecibles de la aprobación familiar.
una tarde lluviosa, mientras limpiaba la oficina trasera desordenada, una habitación llena de papeles olvidados, facturas antiguas y libros de contabilidad del propietario anterior, una señora Gabel, encontré una caja de metal pesada escondida debajo de una pila de periódicos de la década de 1980. No estaba cerrada. En su interior, en medio de los registros comerciales de la señora Gabel, había algunos documentos antiguos que parecían fuera de lugar. No eran suyos, eran papeles familiares, los papeles de mi familia. Mis manos temblaron cuando los saqué, escrituras antiguas, estados de cuenta bancarios, un borrador de testamento y un archivo grueso etiquetado como propiedad de LM Street. Era un archivo relacionado con el edificio de la tienda de artículos usados. Al ojearlo, mi sangre se heló. Estos documentos revelaron que mis padres, años atrás, habían poseído una parte significativa de esta misma propiedad con la señora Gabel, posiblemente con la intención de invertir para sus hijos. Más impactantes fueron los registros bancarios que mostraban una gran suma de dinero destinada a una futura inversión familiar que se desviaba sistemáticamente durante varios años, coincidiendo con el momento en que Mark estaba en una escuela privada costosa y más tarde iniciando su primera empresa que papá había financiado en gran medida. El archivo también contenía un borrador de acuerdo donde mi nombre figuraba como futuro copropietario de la propiedad de LM Street, un plan que claramente se abandonó cuando el dinero desapareció. El papel se sentía delgado, frágil, pero la verdad que contenía me golpeó con la fuerza de una ola gigante. No se trataba solo de la luna de miel, se trataba de todo, su estrés financiero de larga data, la forma en que dependían de mí, su intenso enfoque en las necesidades financieras de Mark, su absoluto desprecio por esta propiedad específica cuando la compré. Todo encajó en su lugar con una claridad enfermiza. No solo eran manipuladores, eran activamente engañosos, habiendo desviado fondos que podrían haberme proporcionado una base hace años, mientras fomentaban mi dependencia y el derecho de Mark. Esto no era solo repudiar, era el punto final de un patrón a largo plazo de explotación y traición. Llevé la caja y su contenido directamente a la señora Evans. Ella revisó los documentos metódicamente, su expresión se volvía más sombría con cada página. Señor Peterson, dijo, usando mi apellido formalmente, esto cambia las cosas significativamente. Esto no es solo una disputa familiar por una luna de miel, esto sugiere un posible caso de apropiación indebida de fondos y violación del deber fiduciario, dependiendo de los detalles de ese antiguo borrador de testamento y de cómo se manejaron esos fondos. La evidencia era innegable. Confirmó su engaño, explicó su desesperación por el dinero y validó cada sentimiento reprimido de haber sido tratado injustamente a lo largo de mi vida. También me dio influencia real. Discutimos las opciones. Una demanda era posible, pero desordenada y potencialmente larga. Exponerlos públicamente era otra opción, pero la señora Evans aconsejó precaución, concentrándose en lo que yo quería como resultado. No quería necesariamente su dinero, pero quería validación. Quería que enfrentaran la verdad, no solo en privado, sino de una manera que desmantelara su cuidadosa máscara social. El momento de la justicia necesitaba ser estratégico, impactante e innegable. Decidimos una sesión formal de mediación, enmarcada como un último intento de resolver las diferencias familiares pero orquestada por la señora Evans. Invitamos a mis padres y a Mark. Se llevó a cabo en una sala de conferencias neutral, estéril, tranquila, un marcado contraste con el caos emocional que contenía. La tensión en el aire era palpable. Mis padres llegaron compuestos, irradiando un aire de dignidad herida, claramente esperando reiterar su narrativa de mi ingratitud. Mark se sentó a su lado, luciendo aburrido y ligeramente molesto de estar allí. Me senté frente a ellos, la señora Evans a mi lado. Ya no era el chico herido y descartado. La ira se había asentado en una fría y dura resolución. Estaba nervioso, con las manos apretadas en mi regazo, pero sentía un núcleo de acero que no sabía que poseía. La señora Evans comenzó presentando los aspectos básicos, su declaración de repudiarme, la razón que dieron. Luego se volvió hacia mí. David, ¿tienes algo que te gustaría compartir con respecto al contexto de estos eventos? Respiré hondo. Mi voz era firme, tranquila. No la alcé, no acusé. Simplemente expuse los hechos, haciendo referencia a los documentos que había encontrado, los que estaban sobre la mesa. Hablé sobre la propiedad de LM Street, los fondos reservados, cómo desaparecieron, conectándolo directamente con sus gastos para Mark y su posterior necesidad de dinero, incluida la luna de miel.
Hablé sobre los años de contribuciones menores, el patrón de esperar que yo pagara las cuentas mientras descartaba mis propias necesidades y esfuerzos. Terminé afirmando que su reacción a mi compra de la tienda de artículos usados no se trataba solo de los $2,900, se trataba del control y la exposición de su patrón de manipulación y explotación de larga data. Los rostros de mis padres, usualmente tan controlados, se distorsionaron con una mezcla de miedo y furia mientras hablaba. Mamá interrumpió repetidamente, balbuceando negativas, calificando los documentos de falsos, tratando de manipularme justo allí frente a la señora Evans. Mentiras. Todas mentiras. ¿Te lo estás inventando, David? ¿Estás loco? Su fachada perfecta se agrietó, revelando algo feo y desesperado debajo. Papá, por primera vez, pareció realmente conmocionado, sus ojos mirándome a mí, los documentos y a mamá. Murmuró algo sobre malentendidos. Mark, que había estado luciendo engreído, palideció cuando mencioné sus gastos coincidiendo con los fondos faltantes. Se movió incómodamente, murmurando, no sabía nada de eso. La señora Evans refutó con calma sus negativas, haciendo referencia a definiciones legales y al rastro de papel claro. No necesitaba ser agresiva, la verdad, presentada de manera objetiva, era lo suficientemente devastadora. La dinámica de poder en la sala cambió por completo. Yo no era la basura inútil que habían repudiado, yo era quien tenía la verdad innegable, el que había construido algo real mientras ellos estaban ocupados manteniendo una fachada basada en el engaño. La sensación de que el poder me regresaba mientras decía mi verdad fue estimulante, una fuerza silenciosa que resonaba profundamente en mis huesos. La mediación terminó abruptamente con mamá declarando que era una farsa y salió furiosa, papá la siguió, derrotado. Mark murmuró otra débil negación antes de seguirlos. Las consecuencias inmediatas no fueron un final de Hollywood. No hubo una reconciliación llorosa ni una gran disculpa, no eran quienes eran. Pero hubo consecuencias. La señora Evans inició procedimientos legales basados en la evidencia financiera, con el objetivo de recuperar parte de los fondos malversados y aclarar la propiedad con respecto a los posibles activos familiares. Este proceso fue estresante, involucrando papeleo y citas judiciales, pero fue un paso necesario para formalizar los límites. Más inmediatas fueron las consecuencias sociales. Se corrió la voz, quizás a través de filtraciones controladas de la oficina de la señora Evans o a través de canales de chismes inevitables, sobre la situación financiera y la sesión de mediación una vez que comenzó la acción legal. La fachada familiar perfecta se derrumbó. Los mismos parientes que habían llamado expresando su preocupación ahora ofrecían disculpas vacilantes o guardaban silencio. Los círculos sociales habituales de mis padres se volvieron incómodos, sus intentos de pintarme como el villano sonaban huecos en el contexto de su propio engaño expuesto. También establecí límites claros e inquebrantables. Les dije, a través de la señora Evans, que cualquier contacto futuro debía ser a través de mi abogado. No iba a discutir nada financiero, personal o relacionado con el pasado con ellos directamente. La relación cambió irrevocablemente, quizás se rompió permanentemente en el sentido tradicional. Fue doloroso, lamentando la idea de la familia que deseaba haber tenido, pero también fue liberador. La paz que vino con establecer ese límite, con negarme a participar en su danza tóxica, fue profunda. La palabra no se sintió extraña pero liberadora, un giro de llave en una cerradura que no me había dado cuenta de que estaba allí. Mientras tanto, mi enfoque cambió por completo a la tienda de artículos usados. Me lancé al trabajo. Aprendí plomería, cableado eléctrico básico, como regatear por hallazgos interesantes en subastas. La transformación física del edificio reflejó mi propia curación interna. El espacio polvoriento y descuidado comenzó a respirar. Lo llené con artículos que tenían sus propias historias, libros antiguos, muebles antiguos, objetos de colección peculiares. La gente empezó a entrar, atraída por la curiosidad, quedándose por el ambiente. No solo estaba construyendo un negocio, estaba construyendo una comunidad. Mi amiga Sara ayudó los fines de semana, los vecinos se detenían solo para charlar. Conocí a otros dueños de pequeñas empresas en el área, encontrando camaradería y apoyo que nunca había tenido en mi propia familia. Compartimos consejos, frustraciones y pequeños triunfos. Esta era mi nueva familia, una elegida, basada en el respeto mutuo, el propósito compartido y la conexión genuina.
El aroma a madera pulida y libros antiguos era mi nuevo perfume, mucho mejor que el débil y rancio olor a su desaprobación. Al desempolvar una lámpara vieja, sentí que estaba desempolvando partes de mí mismo, revelando algo valioso debajo del descuido. El carillón sobre la puerta no solo anunciaba a un cliente, era una pequeña campana de afirmación para la vida que estaba construyendo. El caso legal progresó. No fue una victoria total en términos de recuperar cada centavo perdido, probar la intención detrás de maniobras financieras de décadas de antigüedad es complejo, pero resultó en un acuerdo que reconoció cierto nivel de mala conducta pasada y aseguró mi posición con respecto a cualquier activo familiar futuro, impidiéndoles desheredarme puramente por despecho. Crucialmente, formalizó la verdad de su manipulación financiera. Entonces llegó la ironía. Unos meses después del acuerdo legal, después de que las consecuencias sociales iniciales se habían calmado, comenzaron las llamadas, no a la señora Evans, sino vacilantemente a mi número personal. Llamadas que inicialmente bloqueé antes de dejarlas ir al correo de voz. Luego mensajes de texto, correos electrónicos de mamá, de papá. Su elaborada fachada, resultó, no solo se había agrietado, se había hecho añicos, y las piezas estaban resultando muy caras de volver a armar. La batalla legal, incluso el acuerdo, los había drenado. Mark, al parecer, no había aprendido ninguna lección de las revelaciones financieras y había continuado con sus hábitos de gasto con derecho, posiblemente metiéndose en problemas él mismo y recurriendo a ellos para obtener rescates, agotando aún más sus recursos. El aislamiento social significaba que menos personas estaban dispuestas a echar una mano o una oreja comprensiva. Su mundo cuidadosamente construido, basado en apariencias y manipulando a otros, se estaba derrumbando. Los mensajes eran patéticos. No se disculparon por llamarme basura inútil ni por repudiarme. No reconocieron el engaño financiero. En cambio, hablaron de lo difícil que eran las cosas, de cómo la familia debería mantenerse unida, insinuando ampliamente su angustia financiera. Necesitaban un poco de ayuda. Necesitaban mi ayuda. El hijo que habían rechazado, el negocio que habían despreciado como basura, era irónicamente lo único estable que les quedaba a sus ojos. Sus nombres parpadearon en mi pantalla, una notificación que solía anhelar, ahora una fuente de irónica fatiga. El texto no decía lo siento. Decía, necesitamos tu ayuda. Es la familia. El mismo viejo anzuelo, pero había perdido su púa. No respondí directamente. Reenvié los mensajes a la señora Evans. Todavía estaban intentando arrastrarme de regreso a su red tóxica, intentando aprovechar la idea en desuso de la familia para su propio beneficio. A veces, tarde en la noche, sentado en mi tranquilo apartamento sobre la ahora próspera tienda de artículos usados, pienso en esos mensajes. Llaman, y ruegan, y yo no contesto. ¿Es eso cruel, dejarlos enfrentar las consecuencias de sus propios actos, negarme a ser su salvadora una vez más? ¿O es simplemente finalmente elegirte a ti mismo? Miro a mi alrededor en mi espacio, lleno de tesoros rescatados, rodeado del silencioso zumbido de la vida que construí desde cero, la vida que llamaron basura. No es perfecta, es un trabajo duro, y todavía hay desafíos, pero es real, y es mía. Y eso, he aprendido, vale más que cualquier cantidad de dinero o el amor condicional de cualquier padre. ¿Qué significa realmente la familia? ¿Es la sangre la que te rechaza, o los lazos que forjas en los rincones tranquilos del mundo, construidos sobre el respeto y la aceptación?